Bueno chicos, buenas noches con todos. Ahora sí vamos a comenzar, ya me puse un minuto, son las 8:11. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, yo voy a explicar primero la parte de lo que viene a ser el ERGE, también disfagia, síndrome dispéptico y lo que viene a ser hemorragia digestiva, ¿ya? Primero vamos a comenzar con el ERGE. Ya. A ver, primero el ERGE tenemos que saber, o también es conocido como enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es una enfermedad, ¿ya? Porque en sí el reflujo gastroesofágico, como vemos aquí, es algo normal, que ya luego lo voy a explicar. Voy a explicar un poco de fisio para que puedan entender cómo es que se da este reflujo y luego ya la parte patológica, ¿no? Para que sepan específicamente lo que es el ERGE, pero en general es una enfermedad que va a abarcar un conjunto de síntomas producto de un daño que se está generando en la mucosa del esófago, ¿no? Producto de un reflujo que va a ser anómalo, ¿ya? Entonces, primero vamos a hablar un poquito acerca de la fisiopatología para que puedan entender. Entonces, este es el esófago, ¿ya? El esófago tiene una parte, la parte superior, encontramos ahí el esfínter esofágico superior, en la parte inferior al esfínter esofágico inferior, también, bueno, está compuesto, mejor dicho, de músculo, ¿no? El tercio superior del músculo estriado, los 2 tercios por músculo liso, pero aquí es importante la unión gastroesofágica. En la unión gastroesofágica nosotros encontramos el esfínter esofágico inferior, ¿no? Voy a acercar un poquito más. Ya. Entonces, esto viene a ser la unión gastroesofágica, ¿no? Está conformado tanto por el esfínter esofágico inferior, que es esto rojito que está de color más oscuro, ¿ya? Esto vendría a ser. También tenemos a otros elementos como, por ejemplo, la crura diafragmática, también tenemos a los ligamentos frenoesofágicos, que son elementos, ¿no? Digamos que todos estos elementos, con excepción del esfínter esofágico inferior, van a contribuir a que se genere presión sobre este, es como si estuvieran aplastándolo, por así decirlo, al esfínter esofágico inferior. Por eso es que son importantes, ya que este esfínter esofágico inferior tiene que tener una presión que normalmente va de 15 a 30 milímetros de mercurio para que, digamos, la presión del estómago no pueda vencerlo. ¿Ya? O sea, esta presión de este esfínter tiene que ser mayor a la presión del estómago. Por eso es que estas estructuras son importantes, ¿no? Y en su conjunto forman parte de la unión gastroesofágica. Entonces, aquí tenemos el esfínter esofágico inferior, ¿ya? El esfínter esofágico inferior va a tener tanto contracciones como relajaciones, ¿no? Por lo general, este esfínter está cerrado, ¿ya? Es como si estuviera cerradito, ¿no? Como si fuera una puerta, está cerrado, no completamente, pero sí, digamos, está contraído, ¿ya? Entonces va a tener contracciones que, digamos, es su estado basal. Así por lo general lo vamos a encontrar, pero también se puede relajar, ¿no? Así como tiene contracciones, también tiene relajaciones. Y sobre todo hay dos momentos, o mejor dicho, dos tipos de relajaciones. Unas relajaciones que se producen cuando nosotros deglutimos, o sea, cuando nosotros comemos, qué sé yo, un pan, comemos algo, entonces aquí este esfínter se va a relajar, o sea, relajar significa que se va a abrir, ¿ya? Digamos que se abre este esfínter cuando nosotros deglutimos, ¿no? La comida está pasando y este esfínter se va a relajar, se va a abrir un poco. Pero también tenemos otras relajaciones, que son las relajaciones transitorias, y aquí lo he puesto de color rojo, ¿no? Lo que está de rojo es lo más importante. Lo he puesto de color rojo porque son las relajaciones más importantes. Estas relajaciones transitorias son unas relajaciones que son breves porque suelen durar máximo 45 segundos y también son relajaciones que, digamos, suelen ser espontáneas. Por ejemplo, se dan cuando nosotros eructamos, ¿no? Digamos que el estómago, después de que comemos, se llena también de gases, ¿no? Y digamos que esta presión suele igualarse o ser incluso un poco mayor a la presión de este esfínter, ¿no? Y justamente es ahí cuando se relaja y, bueno, el contenido gástrico, o en este caso los gases, suben, ¿no? Para ser expulsados. Pero estas relajaciones transitorias suelen ser, como mencioné, breves, o sea, duran muy poquito y también no suelen ser muy frecuentes, ¿no? O sea, y esto es normal. Esto es normal, ¿no? Entonces, estas relajaciones transitorias son las que van a llevar a que se dé un reflujo gastroesofágico normal, que es un proceso fisiológico normal de nuestro cuerpo, ¿no? Cuando suceden estos eventos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el concepto de reflujo gastroesofágico. Es un proceso fisiológico normal, ¿no? Sí, también he visto sus diapositivas y también, bueno, está descrito así, ¿no? A diferencia del ERGE, que sí es una enfermedad, ¿ya? Y aquí, en este proceso fisiológico normal, se va a desplazar el contenido gástrico, como podemos ver aquí. Por acá creo que hay una imagen. O bueno, no sé dónde. Ah, ya, está acá.
¿no? Donde el contenido gástrico simplemente va a subir, ¿no? Y va a llegar hasta el esófago, pero digamos es algo breve, es algo que dura poco, es algo que dura pocos minutos, ¿no? Minutos no, mejor dicho, dura segundos, pocos segundos, ¿no? En pocos segundos. Entonces es algo normal, ¿ya? Y el ERGE, en cambio, no, porque para el ERGE se necesita otros mecanismos más, que ahora los voy a explicar, ¿ya? Entonces, hasta ahí tenemos la parte normal, digamos, de lo fisiológico, lo que sucede en nuestro cuerpo día a día, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Para que se dé alergia necesitamos nosotros unos factores de riesgo o factores predisponentes, en este caso mecanismos predisponentes. ¿Qué tenemos ahí? Por ejemplo, tenemos a los alimentos, ¿no? Cuando tomamos mucho café, alcohol, cuando comemos, por ejemplo, esos caramelitos de menta, cuando comemos mucha grasa, papas fritas, chocolate, ¿no? Entonces, todos estos alimentos, ¿qué van a hacer? Van a hacer que ese esfínter, que ya les había comentado, se relaje, pero no es una relajación normal como la que hemos visto acá, ¿no? No es esta relajación normal que se produce, por ejemplo, cuando eructamos o cuando deglutimos, sino es una relajación que quizá dura mucho más de lo que debería durar y que se presenta, digamos, no en mucha mayor frecuencia, ¿no? De igual forma, también tenemos a los medicamentos, por ejemplo, las benzodiazepinas, ¿no? El diazepam, por ejemplo, ¿no? Los inhibidores de los canales de calcio también. Estos medicamentos, ¿qué van a hacer? También van a relajar este esfínter de forma normal, ¿no? Por otro lado, también tenemos otros factores de riesgo, como por ejemplo la obesidad, ya que la obesidad, toda esa, digámoslo así, esa grasa, ¿no? Ese tejido adiposo hace que se incremente la presión acá en el estómago. Entonces, este estómago, digamos, con tanta presión hace que este reflujo se acerque, este ácido se acerque poco a poco más al esófago, ¿no? Y que cuando se produzca estas relajaciones, entonces haya mayor contenido ácido, ¿no? Que pueda llegar hasta el esófago, ¿no? Entonces, tanto la obesidad, incluso también el embarazo, ¿no? El embarazo también puede producir este aumento de esta presión abdominal que puede hacer que todo este contenido llegue de forma más rápida al esófago, ¿no? También, por otro lado, situaciones en las que se produce un retraso del vaciamiento gástrico, ya que digamos todo el contenido gástrico del estómago se queda acá en el estómago y no está pasando rápidamente al intestino. Y al quedarse también hace eso que esté más expuesto este contenido gástrico hacia, o mejor dicho, que salga hacia el esófago cuando sean estas relajaciones, ¿no? Incluso puede estar contribuido por este proceso de estas relajaciones anormales, ¿no? Entonces, todo ello lleva en general a que se produzcan estas relajaciones transitorias excesivas o que sean muy prolongadas, ¿no? Que duren mucho tiempo, que es lo anormal, ¿no? Porque ella había mencionado que duran muy poquito, suele durar menos de 45 segundos. También hay otras situaciones, por ejemplo, el cambio de posición, ¿no? La misma presión intraabdominal que hemos visto aquí, que producen que este HCl, ¿no? Este ácido clorhídrico, pueda, digamos, irse del estómago hacia arriba, ¿no? Hacia el esófago. Y eso produce daño, genera inflamación en el estómago, liberación de citocinas, ¿no? De citoquinas, y bueno, todo ese daño que se genera en el esófago, ¿no? Entonces, esto finalmente lleva a que se produzcan los síntomas, ¿no? Que los síntomas más importantes, no se olviden, los más comunes, los más frecuentes, los más importantes son la pirosis y la regurgitación ácida, ¿no? Y también se produzcan algunas complicaciones. Por ejemplo, complicaciones extraesofágicas, el asma, el tos, ¿no? La tos crónica, ¿no? Puede producirse también por esta enfermedad. También laringitis, faringitis, entre otras más. Y también complicaciones esofágicas, como por ejemplo el esófago de Barrett, o que se llegue a una consecuencia que es una neoplasia, ¿no? Un adenocarcinoma esofágico también puede llevar. Ya, aquí también me había olvidado de mencionar, que también he visto que lo mencionan en su diapositiva, es otros mecanismos protectores, ¿no? Mecanismos de defensa. Tenemos ahí también el aclaramiento esofágico, que es, digamos, el movimiento, las ondas peristálticas del esófago, más toda esa saliva que hacen que todo este ácido que subió, entonces, digamos, pueda neutralizarse con esta saliva y con esos movimientos que ayudan a esta saliva a que barra todo el esófago y pueda neutralizar, ¿no? Y también la propia mucosa tiene estructuras, por ejemplo, tiene moco, ¿no? Puede producir moco, tiene uniones intracelulares que también protegen al esófago de este ácido, ¿no? Eso nada más para mencionarlo.
Entonces, una vez visto ya la fisiopatología para que ustedes puedan comprender cómo es que se da, ahora sí vamos a ver la parte más importante que es la clínica, ¿ya? Ahí tenemos, como mencioné, síntomas típicos, tenemos a la pirosis, también tenemos a la regurgitación, que son los dos, son los únicos, ¿ya? Son los únicos síntomas típicos que se presenta en el ERG, ¿ya? Entonces aquí tenemos la pirosis. La pirosis es esa sensación de ardor, ¿no? Pero que se produce detrás del esternón, o sea, a nivel retroesternal. Y es importante la localización. ¿Por qué? Porque quizás se puede confundir incluso con un dolor torácico o se puede confundir, por ejemplo, con otros síntomas que voy a hablar más adelante, ¿no? Entonces, por eso es importante, no se olviden, es esa quemazón que se produce a nivel retroesternal, ¿no? Detrás del esternón. Algunos también suelen decir, ay, tengo vinagrera o ay, tengo acidez, ¿no? Entonces, esa acidez, esa vinagrera viene a ser esta pirosis, ¿ya? También tenemos otro síntoma, el otro síntoma es la regurgitación, que en este caso es todo ese alimento que yo he deglutido, se va hacia mi boca, ¿no? Entonces, todo eso que se regresa ahí inmediatamente después de deglutir y que se va hacia mi boca, eso es la regurgitación, que también es otro síntoma que se presenta aquí en el ERGE, ¿ya? No se olviden. También tenemos a otros síntomas que ya estos son menos importantes, ¿ya? Los más importantes y los que nunca tienen que olvidarse es la pirosis y la regurgitación, que son los síntomas típicos del ERGE. Los síntomas atípicos ahora, ¿cuáles son? El dolor torácico. En este caso, el dolor torácico es un dolor, perdón, opresivo retroesternal, ¿no? También, digamos, la pirosis, ambos son retroesternal, ¿no? El lugar es retroesternal, pero esto es una quemazón. En cambio, esto es, digamos, un dolor que es opresivo, ¿no? Y que incluso este dolor también puede verse, por ejemplo, en una cardiopatía isquémica, ¿no? En un infarto también suele ser un dolor opresivo retroesternal. Por eso también es importante saber diferenciar cuándo es un dolor por una cardiopatía isquémica, un dolor torácico por cardiopatía isquémica o cuándo es un dolor torácico por un ERGE, ¿ya? Se puede confundir también, por eso es importante que sepan diferenciar. Y otra cosa importante también es que este dolor alivia cuando pasan los alimentos, ¿no? Tú comes y digamos ya no sientes ese dolor opresivo, ¿no? Ya. Otro también importante viene a ser la odinofagia, que es simplemente cuando tú deglutes, te duele, ¿no? Al pasar los alimentos te duele. Dolor a deglutir, también la tos crónica que ya mencioné, incluso te puede dar asma, ¿no? Incluso el asma también es una complicación, en este caso extraesofágica, y también tenemos la salivación ácida, ¿ya? También tenemos algunos síntomas de alarma. ¿Por qué? Porque se llaman síntomas de alarma porque nos van a llamar la atención porque puede ser indicio de algún tipo de tumor, alguna neoplasia maligna, ¿no? Entonces, estos síntomas de alarma son muchos en realidad, pero los más importantes y los que también he visto que lo han colocado en su diapositiva viene a ser la disfagia, que la voy a hablar de forma más amplia más adelante, ¿no? Pero en general es esa dificultad que tengo para pasar los alimentos. No puedo pasar bien los alimentos, eso es disfagia, ¿ya? También la pérdida de peso, siempre relacionen pérdida de peso con una neoplasia, porque si un paciente, por ejemplo, pierde 5 kilogramos en un mes, eso es mucho, ¿no? Entonces, siempre relacionen esto, por favor, en la pérdida de peso con una neoplasia, ¿no? La pérdida de peso rápida y de bastante cantidad. Y también otro síntoma de alarma es la melena, el hecho de que un paciente esté haciendo heces, ya saben, de color negro, ¿no? Que tenga olor fétido y el color así tipo petróleo, entonces eso también es un síntoma de alarma, ¿no? Que también me puede estar indicando algún tipo de malignidad. Entonces esto, por favor, no se olviden. Y para terminar ya con esto, con este ERGE, esta enfermedad, también es importante que conozcan que después del dolor torácico, las dos patologías más grandes que pueden producir dolor torácico es el ERGE y es un infarto o una cardiopatía isquémica, ¿ya? Cardiopatía isquémica en general. Pero, o mejor dicho, la causa más común de este dolor, pero que no sea cardíaco, no tenga origen cardíaco, va a ser el ERGE. Así que de esto tampoco no se olviden, por favor, ¿ya? Y muy bien, eso sería todo por parte del ERGE. Entonces ahora vamos a resolver una pregunta, ¿ya? A ver, dice, varón de 63 años que es obeso, presenta acidez retroesternal y pirosis que aumenta con la ingesta de alimentos en decúbito dorsal. Además, refiere ser consumidor de chocolates, grasas y alcohol, ¿no? Entonces, aquí ya estamos viendo, por ejemplo, en el paciente que es obeso. Había mencionado que eso genera una alta, es un factor de riesgo, ¿no? Genera un alta aumento de la presión abdominal que influye en la relajación anormal del esfínter esofágico inferior, ¿no? Es un factor de riesgo. Por aquí también tenemos a otros más, miren, chocolates, grasa y alcohol.
alimentos que también son factores predisponentes, ¿no? Para esta ERGE, ¿no? Entonces, además de estos factores que tenemos, también tenemos síntomas. Acá los síntomas más importantes, a ver, ya. Síntomas muy importantes, menciona acidez retroesternal, ¿no? Acidez retroesternal. Además también pirosis, ¿no? Que aumenta con la ingesta de alimentos en decúbito dorsal. Entonces, estos síntomas son importantes, ¿no? Son los síntomas que ya están, de los cuales ya les había hablado en el ERGE, ¿no? Este es un síntoma típico, la pirosis, no se olviden, ¿ya? Es un síntoma típico. Igual también la acidez retroesternal. Entonces, con esto de aquí, con estos síntomas, estos factores, ¿cuál es la posibilidad diagnóstica, ¿no? Y qué complicación podría tener a futuro si es que no se trata el paciente? Entonces, chicos, ¿alguien tiene una respuesta por ahí? Si es que acaso, ¿no? Para poder acelerar un poquito. Aquí, a ver, con todo lo que se le ha explicado, entonces esto es clásico de una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Infarto del miocardio, no porque, bueno, en general aquí no vemos nada que nos diga que es alguna enfermedad cardíaca, ¿no? No me hablan tampoco de, por ejemplo, un dolor opresivo que sea retroesternal, si bien me hablan de acidez, pero no dolor opresivo, ni otro síntoma, ¿no? Entonces esto no puede ser. Y por ende tampoco el paro cardíaco, ¿no? No va a ser una complicación. Entonces, odinofagia, no me lo mencionan como síntoma, ¿no? Solamente esto es lo único que me mencionan. Entonces, por ese lado no sería, ¿no? Adenocarcinomas de esófago, estamos sospechando con estos síntomas y con estos factores de riesgo, estos factores predisponentes que se trata de un ERGE, ¿no? Entonces, ay, ya, a ver, ¿qué es un ERGE? Acá está, ¿no? El ERGE. Y aquí sí mencioné una complicación, ¿no? Les mencioné en la diapositiva anterior que una de sus complicaciones puede ser una neoplasia y en este caso sería el adenocarcinoma de esófago, ¿no? Entonces, esto sería la clave, ¿ya? Sería la C. Ya, ahí está, ¿no? Esta sería la clave. Y ahora vamos a explicar acerca de la disfagia. ¿No? Ya lo había mencionado antes, solo que aquí es importante que ustedes reconozcan cuándo es una disfagia orofaringia, cuándo es esofágica, cuándo es mecánica, cuándo es motora, porque eso lo suelen preguntar, sobre todo cuando te mencionan a veces por ahí paciente que no puede ingerir líquidos y no puede comer, no puede pasar no puede deglutir alimentos, ¿no? Entonces, por eso es importante hablar de este síntoma, ¿no? Disfagia es la dificultad para deglutir, ¿no? Hay dos tipos de disfagia. Una de ellas es la orofaringe y la otra es la esofágica. La orofaringia es al inicio de la deglución, o sea, cuando tú recién estás pasando el alimento, ¿ya? Es esa dificultad que tengo yo al, digamos, poder deglutir, pero en la etapa inicial. Mientras que la disfagia esofágica ya es más allá, ¿no? Es después de haber deglutido el alimento, digamos que lo pasé el alimento, entonces para desplazarse el alimento va a tener dificultad y esa vendría a ser la disfagia esofágica, ¿no? También reconózcanlo por el término, ¿no? Orofaringia, está en la orofaringe, al inicio nada más. Esofágica, está en el esófago, o sea, es más abajo, ¿ya? Entonces reconózcanlo así. Esto es al inicio y esto es una vez que mi alimento ya pasó, entonces ya al moverse el alimento ahí tengo yo dificultad, ¿ya? Muy bien, entonces aquí la disfagia orofaringia hay dos tipos, mecánica y motora. Primero, tienen que saber qué significa mecánica y motora. Motora, como el mismo término lo dice, motora, o sea, movimiento, indica movimiento. Y mecánica significa que hay un factor mecánico, hay algo, un obstáculo físico que me está impidiendo una deglución adecuada. ¿Ya? Entonces, relacionenlo así. Mecánico tiene que ver con un obstáculo físico y el motor tiene que ver con el movimiento. Algo me está impidiendo el movimiento y aquí algo me está impidiendo que se pueda deglutir adecuadamente. Un obstáculo físico, por ejemplo, un tumor, ¿no? Puede estar obstruyendo quizá el esófago y puede estar evitando que pase el alimento, ¿ya? Entonces, aquí en mecánica, la patología más frecuente va a ser el divertículo de Senker. Voy a acercar un poquito esto. Ya. Aquí el divertículo de Senker, aquí lo podemos ver, es como una bolsita que se forma detrás de la faringe, justo acá en la unión de la faringe con el esófago y se forma como una bolsita. Y este divertículo, digamos, ¿qué va a pasar? Cuando tú estás deglutiendo los alimentos, esta bolsita puede llenarse de alimentos. Entonces, al llenarse cada vez más y más de alimentos, digamos, puede estirarse más y más y puede comprimir al esófago, porque para este lado está el esófago, como ustedes ven, ¿no? Entonces, esta bolsita puede comprimir.
Y sería parecido a un tumor, ¿no? Solo que el tumor, bueno, puede crecer internamente y puede obstruir el paso de los alimentos, ¿no? Pero esto está por fuera, está obstruyendo, acá como lo pueden ver, por fuera está presionando aquí al esófago. Y por eso es que esto vendría a ser una disfagia mecánica, ¿no? O sea, hay algo ahí, hay un elemento físico que me está impidiendo que se pasen adecuadamente los alimentos. Luego, por otro lado, tenemos al motor. En este caso, tenemos algunas enfermedades que van a afectar el movimiento, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, una enfermedad cerebrovascular, también la enfermedad de Parkinson, también la miastenia gravis, ¿no? También la esclerosis lateral amiotrófica, que son enfermedades que en general van a producir, digamos, que el esófago no se mueva adecuadamente. Esos movimientos que tiene no se den, ¿no? O sea, afecta la parte, como misma dice aquí, motora, ¿ya? Afecta la parte motora, entonces el esófago no se va a mover y por ende esto vendría a ser una disfagia motora, ¿ya? Luego también tenemos a la disfagia esofágica. En este caso ya les había explicado qué era y también tenemos digamos, subclases. Tenemos a la mecánica y a la motora, ¿no? En este caso, cuando te digan, por ejemplo, que un paciente viene y no puede ingerir sólidos ni puede ingerir líquidos, en este caso va a ser motor, ¿ya? Asocienlo con que es un trastorno motor, una disfagia motora. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en enfermedades como la calasia, ¿qué va a pasar? También se va a producir, digamos, el estrechamiento, perdón, va a aumentar, digamos, el diámetro del esófago. El esófago va a ser como si fuera un tubo, ¿no? No se va a poder mover adecuadamente y va a ser como un tubo. Un tubo es recto, ¿no? Es recto, no se mueve ni nada. Entonces, esa es la calasia, ¿ya? Entonces, en este caso, en la calasia, ¿qué va a pasar? La persona no va a poder pasar adecuadamente los alimentos. O sea, tanto sólidos como líquidos, digamos, en este caso se va a tener problemas para poder deglutir ambos, tanto los sólidos como los líquidos, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? La imagen de un esófago sano y aquí tenemos a la calasia. Acá está la comida atrapada, no va a poder pasar adecuadamente. Viene por aquí, quizá, qué sé yo, ustedes comieron un pan, un pedazo de pan, ya viene por aquí el pan, o viene por aquí, qué sé yo, agua gaseosa que hayan tomado. Los dos van a tener, digamos, esa dificultad para poder pasar hacia el estómago, ¿no? Los dos, ambos, tanto sólidos como líquidos. Mientras que, al contrario, aquí en la disfagia mecánica, aquí, por ejemplo, va a ocurrir que primero se va a tener, digamos, una dificultad para deglutir alimentos que sean sólidos, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, el tumor, ¿no? Que es, digamos, una de las patologías que suele producir este tipo de disfagia mecánica. Entonces, ¿qué va a pasar? El tumor crece poco a poco. Entonces, primero, cuando quizá no está muy grande, va a poder pasar normal, ¿no? Sólidos y líquidos. Entonces, luego se va a hacer más grande, tanto así que el agua sí va a poder pasar, ¿no? Como pueden ver, aquí hay un hilito, entonces aquí sí puede pasar el agua normal, ¿no? Un hilito de agua normal puede pasar. Pero si por aquí, por ejemplo, ingerimos una papita, restos de papita, no va a poder pasar, se va a quedar atorado acá. Pero, sin embargo, el líquido va a poder pasar, ¿no? Entonces, aquí el problema que vamos a tener va a ser primero en sólidos, ¿no? Los líquidos van a poder pasar normal, pero los sólidos no, ¿no? Quizá con el tiempo ya no pueda pasar ninguno ni el otro, pero lo importante es que reconozcan que primero se da, digamos, esa disfagia sólidos y luego ya es a líquidos. Entonces, la principal diferencia aquí, primero, para que sea mecánica, tiene que ser primero a sólidos y luego a líquidos, ¿ya? Y motora tiene que ser a ambos tanto sólidos como líquidos, a ambos la persona no va a poder, digamos, pasar adecuadamente estos dos alimentos, ¿ya? Entonces, esto es por parte de disfagia. Vamos a ver unas preguntas acá. Paciente varón de 30 años que es obeso, que proviene de ICA, que tiene disfagia progresiva que afecta tanto a sólidos como líquidos. Y aquí es algo importante que les acabo de mencionar ahorita. Sólidos y líquidos. ¿Ya? Desde el inicio, con 6 meses de evolución, asociado a pérdida de peso y regurgitación. ¿No? Acá también hay otros síntomas, pérdida de peso, ¿no? También está perdiendo peso, ¿no? Esto me puede indicar un síntoma de alarma como el ERGE, ¿no? Que ahí habíamos visto que pérdida de peso era un síntoma que me puede indicar algún tipo de neoplasia, ¿no? Pero hay que ver el contexto también. Y regurgitación. ¿Ya? Entonces me dice, ¿cuál es la sospecha clínica más probable? Aquí lo más importante de lo que me está mencionando es esto, ¿no? Estoy reconociendo que mi paciente no puede, digamos, o tiene una disfagia, como se menciona aquí, a sólidos y a líquidos por igual, desde el inicio nada más. Entonces, esto me está acercando a una
disfagia de tipo mecánica, ¿no? Entonces, por ese lado, digamos, en este caso tenemos, como hemos visto aquí, perdón, motora, ¿no? En este caso, como vemos aquí, es una disfagia esofágica y uno de los subtipos vendría a ser eh, la disfagia motora, ¿no? Entonces, por ese lado, como ven aquí, ¿no? A sólidos y a líquidos. Entonces, ya con esto saco que esto es una disfagia motora, ¿ya? Entonces, ¿qué patologías me producen una disfagia motora? En este caso, de todas estas que tengo aquí, del esófago de Barrett, del Galacia. mismo, ajá, exacto, ¿no? La calasia. Entonces sería la calasia, ¿no? Por ese motivo es la calasia que la respuesta, sería la calasia, ¿ya? Y aquí vemos la respuesta, ya. Entonces ahora vamos a explicar la dispepsia. A ver cómo vamos con la hora ya. Voy a tratar de acelerar un poco más, ¿ya? Ya chicos, a ver, aquí ahora vamos a explicar la dispepsia, ¿ya? Voy a acercar un poquito más el zoom. Ya. Entonces, la dispepsia es un dolor, pero que está localizado en epigastrio. Tienen que saber diferenciar cuándo es dispepsia, cuándo es disfagia, cuándo es dolor también retroesternal. Entonces, de esos términos no se olviden, por favor, y acá también yo lo he colocado para que ustedes puedan diferenciar. Ahora un ratito, ya, ¿no? Dolor retroesternal, ¿dónde se da? En el pecho. O sea, detrás del esternón, así como lo dice, tal y cual como lo dice aquí, detrás del esternón, ¿ya? En el pecho. Mientras que si el paciente siente un dolor, digamos, debajo del esternón, en la parte superior del abdomen, esto se relaciona a dispepsia, ¿ya? Entonces, este dolor está localizado en epigastrio, eso es la dispepsia. Entonces, aquí también hay una clasificación. Hay dispepsia funcional y dispepsia orgánica. Lo más, digamos, importante aquí es que uno tiene que ver con una enfermedad orgánica y la otra no. Dispepsia orgánica, el mismo nombre lo dice. Orgánica tiene que ver con alguna enfermedad, algún tipo de enfermedad, ¿ya? O sea, la causa aquí sí es algún tipo de enfermedad. Orgánico quiere decir enfermedad, ¿ya? Llévenselo algo así, que orgánico tiene que ver con enfermedad, ¿ya? Por ejemplo, aquí una úlcera péptica, ¿no? Un cáncer gástrico, pero está originado por algo, mientras que dispepsia funcional no. O sea, la dispepsia funcional en realidad no se sabe a qué está vinculado, o sea, no hay una causa orgánica que se haya identificado, o sea, quizá al paciente se le ha hecho una endoscopía, se le han hecho un montón de pruebas, pero no se ha encontrado nada. Entonces, a eso lo denominan una dispepsia funcional, ¿ya? También aquí hay unos criterios, o sea, para poder definir una dispepsia funcional, hay unos criterios que se llaman los criterios de Roman, ahí de todas maneras lo pongo para que ustedes lo puedan ver o lo puedan chequear. Pero lo más importante es esto. Orgánica, sí hay una enfermedad que está causando esta molestia. Funcional, no hay como tal una causa que lo esté causando, una enfermedad que lo esté causando, ¿ya? Y también acá es importante reconocer los síntomas de alarma. ¿Por qué? Porque dependiendo de los síntomas del alarma también puede estar asociado a neoplasias o puede estar relacionado con otra enfermedad. Por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas del alarma? Son varios, pero entre los más importantes o los más deducibles para ustedes, por ejemplo, es un síntoma de alarma es que tengas un familiar que haya tenido cáncer, cáncer de estómago, ¿no? Incluso cáncer de esófago también, un adenocarcinoma esofágico, por ejemplo, ¿no? Otra también la baja de peso, que también ya les había comentado, ¿no? Que es un signo también importante. También, por ejemplo, que sientas alguna adenopatía, o sea, si estás teniendo como tal este síntoma y por ahí quizá tienes un ganglio que lo estás palpando, entonces eso también, ¿ya? También la disfagia como tal, ¿no? La disfagia también es un signo de alarma, ¿ya? También la melena, que estos dos de acá ya lo hemos visto en ERGE, ¿no? Y también que la persona sea mayor de 40 años, ya que con la edad, digamos, aumenta esa prevalencia de poder tener algún tipo de neoplasia, algún tipo de cáncer, ¿ya? Y también acá lo he puesto de rojo, en su diapositiva también he visto que lo han puesto de color rojito, porque la llenura precoz también es un signo de alarma, ¿ya? Así que también es uno de los más importantes, así que eso también llévense. Los de acá se pueden deducir un poquito, ¿no? Hay algunos que se pueden deducir, otros no, entonces los que no se pueden deducir, por ejemplo, la llenura precoz, no, o por ahí un poco puede ser, ¿no? Pero es importante que lo recuerden, ¿ya? Sobre todo esto, la baja de peso, también la disfagia y la melena, ya que esos, digamos, también lo han visto en ERGE o ya los he explicado en ERGE y también tienen que recordar. Entonces, digamos, nosotros podemos tener una dispepsia con signos de alarma o sin signos de alarma,
¿ya? Entonces, sin signos de alarma me puede sugerir, por ejemplo, simplemente una gastritis, ¿no? Por esta bacteria, por el Helicobacter pylori. Y si tiene todos estos síntomas de alarma o si tiene algunos de ellos, ya me puede indicar a mí que mi paciente puede presentar algún tipo de cáncer, algún tipo de neoplasia, ¿no? Entonces, eso ha sido, digamos, todo por dispepsia, ¿no? Lo más importante. Y ahora vamos a resolver algunas preguntas, ¿ya? Con respecto a la dispepsia funcional, marca la falsa. A ver, está sustentada en los criterios de Roma. 4, el dolor no despierta de noche el paciente. La patogenia tiene un componente psicológico y neurológico. En una endoscopía sale sin alteraciones. Cursa con anemia y o pérdida de peso. ¿Alguien tiene, chicos, aquí alguna respuesta? Ya, si en caso que no, igual lo voy a explicar, ¿ya? Para avanzar. A ver, está sustentada en los criterios de Roma 4, eso sí lo he explicado, ¿no? Eso es verdad. A ver, voy a poner este más delgadito. Ya. El dolor no despierta en la noche el paciente, ya. Aquí es algo importante también. Cuando el dolor, digamos, se mantiene durante la noche y no deja dormir al paciente, estamos hablando de una dispepsia orgánica o está vinculada a una dispepsia orgánica, ¿ya? Eso también llévenselo porque también, bueno, por lo menos en mi sede, sí los doctores nos mencionaban a cada rato, ¿no? Si el paciente está durmiendo tranquilo en la noche, entonces eso está asociado a una dispepsia funcional. Pero si el paciente, digamos, en la noche no lo deja dormir, eso está asociado con una dispepsia orgánica, ¿ya? Entonces aquí el dolor no despierta al paciente en la noche y eso es cierto, ¿no? Cuando el paciente está durmiendo, digamos, no suele afectar. Entonces, aquí eso sí es correcto, ¿ya? Entonces, aquí también la patogenia tiene un componente psicológico y neurológico también, porque se dice que está asociado también a algunos trastornos psicológicos, algunos trastornos emocionales, ¿no? Entonces, sí puede tener un componente psicológico y neurológico, ¿no? Como ya saben, la dispepsia funcional no tiene en sí una causa orgánica exacta, ¿ya? También en una endoscopía sale sin alteraciones, y sí es verdad, ¿no? En una endoscopía no se ve nada, como él les ha hablado. Sacan pruebas y pruebas al paciente y no se evidencia nada en la endoscopía. Entonces eso también es correcto, ¿no? Y cursa con anemia y pérdida de peso, no tanto, ¿ya? Entonces esto no se da. En la dispepsia orgánica sí, por ejemplo, una dispepsia que quizás esté producida por una úlcera, ahí sí, pero acá no suele cursar con anemia y pérdida de peso, simplemente es esa molestia, ese dolor que se presenta continuo, pero no suele producir otros síntomas como anemia, pérdida de peso, ¿ya? Entonces, esto no se presenta en una dispepsia funcional. Así que la clave aquí sería esta, ¿ya? Esta sería la clave, la E. Ya. Aquí también son signos de alarma en dispepsia. Aquí de forma rápida, también ya les he hablado hace un momento, la pérdida de peso, sí, ¿no? Eso está asociado con neoplasias, la pérdida de peso, de eso no se pueden olvidar. La disfagia también, cuando un paciente tiene, incluso si no mal recuerdo, la disfagia es uno de los criterios para poder realizar un paciente, digamos, una endoscopía. Si el paciente te viene, que tu consulta dice que tiene disfagia, ya de por sí, digamos, se tiene que realizar una endoscopía del paciente, una endoscopía digestiva alta, ¿no? También que sea mayor de 40 años, eso también. Anemia también la anemia también es un signo de alarma, ¿no? Y en este caso no sería la que nos sobra, ¿no? La halitosis, que es ese mal aliento, ¿no? El mal aliento, eso no sería. No sería un síntoma de alarma. Puede estar asociado a otras patologías, pero no es algo como que tenga que preocuparnos mucho, ¿no? ¿El mal aliento en Ergel se podría encontrar? Sí, también se podría encontrar. Ujú. También podríamos verlo, ¿no? Por el contenido, digamos, por el contenido gástrico que está yéndose hacia el esófago, ¿no? También la regurgitación, ya que estos alimentos están regresando hacia el esófago y pueden incluso irse hasta la boca también, ¿no? Y eso también puede producir un mal aliento, el cúmulo de todos estos alimentos, también puede producir incluso caries, el alergia también puede causar caries, y eso también puede llevar a que se produzca la halitosis, ¿no? El mal aliento. Entonces sí se puede producir. Ya, Gracias. ya. No hay problema, chicos, si tienen, ya saben, alguna duda, me la dicen nada más. Ahora sí vamos a pasar con el otro tema, que ya vendría a ser el último tema. En este caso, la hemorragia digestiva, que es el sangrado, ¿no? En todo el tubo digestivo. Para diferenciar alta y baja, se necesita justamente del ángulo de Treitz, ¿no?
que es esa separación o ese límite que está marcada por como vemos aquí, por el duodeno, perdón, por el duodeno, está bien, el duodeno y el yeyuno, ¿no? Ese límite que marca el duodeno y el yeyuno, ahí se forma un ángulo y ese ángulo es el que delimita cuando la hemorragia digestiva es alta y cuando la hemorragia digestiva es baja. Ya. Entonces, alta por encima del ángulo de Trace, baja por debajo del ángulo de Trace, ¿no? Aquí lo he colocado también. La alta es más frecuente que la baja, ¿ya? La hemorragia digestiva alta es más frecuente. En este caso vi que en su diapositiva habían colocado 5 veces, que era 5 veces más frecuente que la baja. Y las causas. Esto es lo que necesito que ustedes se lleven, porque esto lo preguntan en todo momento. Aquí en la alta, la causa más frecuente va a ser una úlcera péptica. Recuerden ustedes que la úlcera péptica puede ser tanto úlcera duodenal como úlcera gástrica. ¿Y en qué se diferencia una úlcera gástrica y una úlcera duodenal, digamos, en términos de síntomas? La úlcera, que más adelante también le he puesto como un ejercicio, la úlcera duodenal, por ejemplo, suele calmar cuando tú comes alimentos, ¿ya? Comes alimentos y suele pasar. Mientras que la úlcera gástrica no, es al contrario, cuando tú comes te duele más, ¿no? Entonces, eso es un síntoma importante que les puede ayudar a ustedes a diferenciar cuándo es una úlcera péptica cuándo es una úlcera gástrica de una úlcera duodenal. La duodenal no duele, alivia cuando como alimentos, mientras que la gástrica sí duele cuando yo como alimentos, ¿ya? No, de eso no se olviden. Y que ambas son consideradas úlceras pépticas, ¿ya? Y la causa, digamos, más importante de hemorragia digestiva alta va a ser la úlcera péptica, ¿ya? También otra de importancia van a ser las varices esofágicas, eso ya van a verlo más adelante en cirrosis. También otra causa importante va a ser el síndrome de Mallory-Weiss. En este caso, el síndrome de Mallory-Weiss va a ser un desgarro. Justo aquí en la unión gastroesofágica que les había explicado, se va a producir un desgarro. Ese desgarro de estas capas, de esta mucosa, digamos, cuando una persona tiene, por ejemplo, unos vómitos muy intensos, va a producir un sangrado, ¿no? Porque se va a desgarrar, obviamente, digamos, este tejido. Y eso puede provocar una hemorragia digestiva alta. ¿Ya? También una neoplasia, por ejemplo, un cáncer gástrico también, pero con menos frecuencia, ¿ya? Por otro lado, la hemorragia digestiva baja suele tener o mejor dicho, su causa más importante va a ser la enfermedad diverticular, una diverticulitis, ¿no? Es, digamos, la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja, ¿ya? Así que no, de eso tampoco no se olviden. Ya otras causas tenemos hemorroides, fisuras anales, cáncer de colon también, pero digamos con menor frecuencia. La más importante es la enfermedad diverticular, entre ellas la diverticulitis, ¿ya? Eh, Aquí en clínica tenemos la hematemesis, que ustedes ya saben que es ese vómito con sangre, ¿no? La melena, que también ya ustedes deben saber que es esas heces de color negra con olor fétido, ¿no? Que se parecen al petróleo, ¿no? Y tienen también esa viscosidad similar a la de petróleo, ¿no? Esas negras, ¿no? Y también tenemos aquí también otro síntoma más que se puede producir, tenemos a la hematoquesia. En este caso, en ciertas patologías, lo que puede suceder es que la motilidad intestinal esté elevada, ¿no? O sea, mejor dicho, que tú comas y que rápidamente todo lo que tú comes pase rápidamente por tu estómago, se vea por tu intestino y llegue hasta el final, ¿no? Rápidamente. Entonces, cuando esto sucede y digamos tú estás teniendo, digamos, una úlcera péptica, qué sé yo, o alguna patología que aumente justamente todo este tránsito, esta sangre no va a tener el tiempo para poder oxidarse adecuadamente, porque es esa sangre que se oxida la que da, por ejemplo, el color negro de la melena. Entonces no va a tener tiempo para oxidarse y se va a ir tan rápido que por eso cuando vemos las heces van a tener ese color rojo vinoso, ¿ya? Esta hematoquesia. Por ese motivo es que en una hemorragia digestiva alta también puede haber hematoquesia, ¿ya? Cuando se presenta esta motilidad intestinal acelerada o rápida, ¿ya? Y por otro lado tenemos a la hemorragia digestiva baja, que en este caso tenemos también los síntomas como la hematoquesia, que no solamente se presentan en la baja, si bien en la baja se presenta con mayor frecuencia, también se presentan en la alta, pero en esta condición, no se olviden, ¿ya? Y también tenemos a la rectorragia, ¿no? La rectorragia ya es un sangrado de color más vivo, la hematoquesia es un color rojo vinoso, mientras que la rectorragia es de un color más vivo y también no suele ser en grandes cantidades, ¿no? Entonces, esto es lo que caracteriza la hemorragia digestiva baja. Luego aquí tenemos dos situaciones en las que quizá nos pueden hacer confundir, que quizá no son, en realidad no son hemorragias digestivas, ¿no? Simplemente es que yo comí algo y se produjo esa coloración, ¿no?
Por ejemplo, la pseudomelena. Cuando consumimos bismuto o cuando consumimos hierro, por ejemplo, puede dar una coloración como la melena y me pueden hacer pensar a mí que eso se está tratando de una hemorragia digestiva alta, pero en este caso no, ¿no? Simplemente es estos alimentos, el bismutol, por ejemplo, ¿no? Que producen esa coloración. Al igual también la hematoquesia, ¿no? Por ejemplo, el consumir beterraga o el consumir chicha morada puede hacer que las heces quizá tengan una coloración así un poco roja, ¿no? Rojo vinosa, ¿no? Que uno pueda observar, pero en realidad es estos alimentos que estoy consumiendo que están produciendo esta coloración, ¿no? Y eso es la pseudomatoquesia. Entonces, eso no se olviden también, ¿ya? Bueno, ahora sí las preguntas. Con mayor frecuencia viene hemorragia digestiva de todos los, digamos, estos temas que les he hablado. Lo que más frecuentemente viene a ser la hemorragia digestiva, ¿ya? Entonces aquí tenemos un caso. Varón de 45 años, desde hace una semana presenta epigastralgia que calma con ingesta de alimentos y antiácidos. Hace un día presenta heces negras. Entonces aquí hay una característica, ¿no? A ver, me está diciendo que, miren aquí, epigastralgia, o sea, dolor en epigastrio, ¿ya? Entonces, aquí ya me están hablando de la dispepsia, ¿no? La dispepsia es como habíamos visto, este malestar que se tiene en el epigastrio, ese dolor que se tiene en el epigastrio, ¿ya? Entonces, esto puede indicarme a mí dispepsia, ¿ya? La dispepsia que calma con la ingesta de alimentos y antiácidos. Les había explicado hace un momento ese concepto de que si yo, por ejemplo, tengo una molestia en epigastrio y ingiero, digamos, alimentos y me calma, eso está vinculado con una úlcera péptica, ¿no? Específicamente con la úlcera duodenal. Entonces, aquí me puede indicar, ¿no? Si tengo dolor en epigastrio que me está calmando con ingesta de alimentos, eso es, me está diciendo a mí que se trata o se puede tratar de una úlcera péptica, específicamente de una úlcera duodenal, ¿ya? Entonces, por ese lado ya más o menos voy viendo de qué puede tratarse, ¿no? Y que presenta heces negras. Heces negras, en este caso, sería la melena, ¿no? Mi paciente estaría presentando melena. Entonces me dice, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, reflujo gastroesofágico, aquí no tenemos a los síntomas clásicos tampoco para poder hablar de un reflujo gastroesofágico, ¿no? Específicamente de un ERGE, ¿no? Pero que me cause heces negras, un reflujo gastroesofágico, eso jamás, no me va a producir heces negras, ¿no? Esto no. Gastritis aguda, bueno, podría ser gastritis, ¿no? Una inflamación, digamos, del revestimiento del estómago, pero en este caso, digamos que más me está asociando a una úlcera, porque me está diciendo que está calmando con la ingesta de alimentos. Entonces, como que puede ser, ¿no? Lo dejaría para segunda opción. Y aquí encontramos, ¿no? Una úlcera gastroduodenal. Entonces, voy viendo aquí, y esto sí es cierto, ¿no? Una úlcera gastrodenal, específicamente duodenal, me estaría causando estos síntomas, ¿no? Este dolor, esta sensación de calma con la ingesta de alimentos y también las heces negras, porque sería una úlcera péptica, pero que ya se está complicando, por eso me está, o que está activa también, ¿no? Por eso me está produciendo estas heces negras. Toda esta sangre de esta úlcera está pasando por el estómago, se oxida, ¿no? Y por eso sale por las heces de este color. Entonces, esta sería la clave, ¿ya? Esto sería. Entonces, ¿y el esófago de Barrett? No. ¿No? En este caso no. Las varices esofágicas incluso sí me podrían causar heces negras, pero el esófago de Barrett no me causaría esas heces negras, ¿no? Simplemente es un cambio, esa metaplasia nada más, ¿no? Entonces esto no sería. Y aquí la respuesta sería una úlcera gastrodenal. Ya. Aquí, ¿no? Indiquen la información verdadera sobre hemorragia digestiva. La presencia de melena nos sugiere hemorragia digestiva baja o alta. En este caso, la melena nos sugiere hemorragia digestiva alta, ¿no? Alta. Entonces, eso sería falso, porque es alta, más no es baja, ¿no? No hemos visto en ningún momento que melena se encuentra hemorragia digestiva baja. Entonces, esto es falso. Presencia de hematoquesia con estabilidad hemodinámica sugiere hemorragia digestiva alta. Hematoquesia con estabilidad hemodinámica. Si bien la hematoquesia se presenta también en hemorragia digestiva alta y baja también, ¿no? Entonces, sí, se podría decir que sí, ¿no? Sí podría sugerirme una hemorragia digestiva alta, ¿no? Pero vamos a ver las demás claves. Hematemesis sugiere hemorragia de intestino medio, más es de intestino
intestino superior, en este caso duodeno, o puede ser de estómago, ¿no? Algún tipo de hemorragia digestiva alta, más que intestino medio. El intestino medio no sería de hemorragia digestiva alta, ¿no? Entonces, en este caso, como que tampoco me convence mucho esta respuesta, ¿no? Pero lo dejo, o mejor le colocamos que no, ¿ya? Pero la segunda podría ser. Vamos a ver las demás. La presencia de hematoquesia con inestabilidad hemodinámica sugiere un sangrado de gran volumen, ¿no? Entonces, me dice hematoquesia con inestabilidad hemodinámica. O sea, inestabilidad hemodinámica quiere decir que todos sus signos vitales están cayendo, ¿no? Su saturación, su presión, su frecuencia cardíaca están por debajo de los valores normales. Entonces, que el paciente tenga hematoquesia con inestabilidad hemodinámica, que me sugiera esto que está sangrándose, que el sangrado está activo y que sea de gran volumen, esto sí, ¿no? Esto sí es verdad. Aquí también lo que habíamos visto aquí también podría ser correcto, pero en este caso me está mencionando que tiene estabilidad hemodinámica, ¿no? O sea, está teniendo hematoquesia, pero está teniendo inestabilidad hemodinámica, que el sangrado no es tan alto, ¿no? Y también puede sugerir hemorragia digestiva baja, no solamente alta. Entonces, por ese lado, entre estas dos opciones, la que mejor me sugiere es esto, ¿no? La 4. Por ahora me voy quedando con esto. Entonces, esta no. Y si la presencia de melena siempre nos sugiere un sangrado activo, y bueno, en este caso no, ¿no? Tampoco no, la melena no, que siempre haya melena tampoco no me sugiere a mí que el sangrado esté activo, ¿no? Entonces, esto tampoco no sería la clave, ¿ya? Entonces, la mejor clave entre estas, como mencioné, ¿no? Es la 4. La presencia de hematoquesia y el paciente está con inestabilidad hemodinámica, o sea, significa que está perdiendo mucha sangre. Entonces, esto sí me sugeriría que hay una hematoquesia que se produce justamente por un sangrado de gran volumen, ¿no? Está botando mucha sangre el paciente. Entonces, esta sería la clave, ¿ya? La 4. Ya. Ahora, a ver, para acelerar, creo que falta una pregunta más, si no me equivoco. A ver, ahí, ya. Un universitario de 22 años, luego de terminar semana de parciales, ingiere bebidas alcohólicas hasta llegar a vomitar en múltiples ocasiones. Ya, vomita mucho. Se observan rastros de sangre en su vómito, por lo que asustado es llevado a emergencias por la familia. ¿Cuál es la causa más probable? Cirrosis descompensada, infección por Helicobacter pylori, ruptura de varices esofágicas, síndrome de Mallory-Weiss, úlcera péptica, gástrica por consumo de AINES crónico. Bueno, aquí, chicos, sería el síndrome de Mallory-Weiss, ¿ya? Entre todas estas sería esta. ¿Por qué sería el síndrome de Mallory-Weiss? Porque, como había comentado, se produce un desgarro en la unión gastroesofágica porque el paciente suele vomitar de forma muy intensa, ¿no? Ese vómito tan intenso y que se da de manera frecuente, o sea, cada rato el paciente vomita, entonces esto llega a que se produzca este desgarro y lleva a que, este desgarro lleva pues a que se produzca sangre, ¿no? A que se dé esta salida de sangre en el vómito. Entonces, por ese motivo es que sería el síndrome de Mallory-Weiss, ¿ya? No se olviden de ese concepto. Que sobre todo se dan pacientes que ingieren alcohol también, ¿no? Porque estos pacientes, como ustedes ya sabrán, están muy predispuestos a vomitar, ¿no? Entonces, en ellos suele darse este síndrome. Por eso la clave sería la D. Ya. Y para ya terminar, el paciente de 72 años que acude a emergencia por hematoquesia, durante la evaluación presenta hipotensión y shock hipovolémico, o sea, paciente que está descompensado, ¿no? Inestabilidad hemodinámica, que responde al tratamiento médico. Se coloca sonda nasogástrica no evidenciándose sangrado. Por frecuencia, ¿cuál sería su primera posibilidad diagnóstica? ¿Diverticulitis? Ujú. Sí, está muy bien, sería diverticulitis, ¿no? Como ya les había explicado, es la principal causa de una hemorragia digestiva baja y aquí la hematoquesia me está indicando que podría ser una hemorragia digestiva baja, ¿no? Entonces, sería básicamente esta la respuesta, ¿no? Está muy bien. Y bueno, chicos, eso ya sería todo para darle paso a mi siguiente compañero. Igual si tienen alguna duda la pueden hacer por el chat o me la pueden decir. A ver, voy a dejar de